Hace más de 2 meses no hemos subido ningún video al canal y eso es porque he estado trabajando muchísimo en el colegio y no he podido sentarme aquí a avanzar en el último proyecto que teníamos. Incluso se me llegó a olvidar de qué se trataba el mismo proyecto. Afortunadamente hoy tengo un poquito más de tiempo, así que decidí sentarme, traer nuestro robot, que lo voy a dejar por acá, para ver en qué cosa podíamos avanzar. Anteriormente dije que iba a avanzar en una opción de trabajar con una estación meteorológica que todavía está en proceso. Desafortunadamente no tengo tiempo para trabajar en eso, pero ahí está en proceso. Espero que en algún momento de este año lo pueda subir. Así que vamos a dejar eso a un lado. Y voy a trabajar el día de hoy con 2 modalidades para nuestro robot. Vamos a estar utilizando, aquí no sé si es que se ve mi dedito, vamos a estar trabajando con el joystick y el pulsador interno que tiene el joystick. Para ello, vamos a necesitar una nueva extensión que no recuerdo cómo le llamé. Una extensión que se llama Input Pull Up, que nos va a permitir utilizar el pulsador del joystick para trabajar sin tener que agregar una resistencia externa. Veamos qué hace este robot ahora. Voy a presionar aquí el botón de reinicio. Estoy trabajando con una batería de 5 volts, entonces lo más probable es que la pantalla esté parpadeando. En el primer modo entra de inmediato, si no me equivoco, aquí trabajando con el joystick. Yo puedo controlar el movimiento de los servomotores con el joystick, pero en el video anterior les mostré cómo podíamos hacer que el robot interactuara con el mundo exterior a través del sensor de ultrasonido. Entonces, si que nosotros poníamos la mano frente al robot, este debía mostrar un mensaje y realizar un movimiento al azar. Y también mostrar un mensaje al azar. Para las personas que no vieron o no conocen de lo que estoy hablando, pueden ir al video anterior y revisarlo. La gracia es que si yo presiono aquí, ahí en la pantalla, no sé si lo podrán estar, si no lo pueden ver, la pantalla dice cambiando de modo y ahora activo el modo que programamos en el video anterior. Entonces, si pongo mi mano frente al robot, debería mostrar la frase y también realizar este movimiento aleatorio. Entonces ahí realiza el movimiento aleatorio. Nuevamente, realiza el movimiento aleatorio, incluyendo la frase también aleatoria. No recuerdo cuántas frases pusimos. Si es que yo quiero volver al modo anterior con el control del joystick, aquí si es que yo muevo el joystick no pasa nada, no pasa absolutamente nada, tengo que presionarlo, me va a informar que está cambiando de modo y ahí me dice el modo 0 activado, si es que no me equivoco. Entonces ahora tengo nuevamente el control desde el joystick y si es que pongo la mano frente a él no pasa nada, pero aquí sí puedo moverlo con incluso los 2 ejes al mismo tiempo. Entonces presiono nuevamente, me informaría que está cambiando el modo y ahí se cambió y ahora tiene el modo autónomo. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Veamos cómo se trabaja con la programación. Bien, entonces veamos qué modificaciones realizamos a nuestra programación. En el programa anterior teníamos toda esta sección de leer la distancia del sensor ultrasónico y en base a esa distancia tomar decisiones. Asignaba un número al azar en el mensaje y también en el movimiento y luego en base a ese número al azar que iba entre 1 y 4 para el tema del mensaje y entre 1 y 8 para el tema de los movimientos diferentes, se ejecutaban esos movimientos aleatorios. Esos movimientos aleatorios estaban definidos por todas estas funciones que nosotros programamos una a una en el video anterior. Les recomiendo ir a verlo. Y esa programación la dejamos tal cual. ¿Qué cosa fue lo que modificamos? Voy a agrandar aquí un poquito. Lo que modificamos fue este sí, entonces sí no. Esta es la programación anterior y esto es lo que programamos ahora. Programamos un sí, entonces sí no. Y como solamente estamos trabajando con 2 modos, tenemos el modo 0 y el modo 1. Si entramos en el modo 0, solamente movemos con el joystick los servomotores. Y si estamos trabajando en el modo 1, estaríamos en la programación anterior. Eso es lo primero que realizamos. Distinguimos 2 modos, el modo 0, movimiento con joystick, modo 1, el modo autónomo. Después, abajito, tenemos que preguntarnos si es que estamos en el modo 0 o en el modo 1. Y para ello estamos trabajando
con una lectura digital, en específico la lectura del pin número 2. Para realizar esta lectura estamos utilizando el pulsador interno que tiene el joystick. Y para realizar esa lectura tenemos que conectar una resistencia pull-up para que podamos realizar la lectura. Entonces nosotros, en vez de conectar esa resistencia externa, Arduino tiene una función que es pin mode. Para los que conozcan del código Arduino, pin mode tenemos input, output y input pull-up. Entonces lo que hacemos, básicamente y simplificando, es activar una resistencia interna de Arduino que nos permite realizar la lectura del joystick, del pulsador del joystick. Normalmente esa lectura va a estar en 1. Entonces, si es que yo realizo una lectura de inmediato, va a estar 1, 1, 1, 1. Entonces yo lo que hago es preguntarme si el pulsador está presionado. Entonces, si es que la lectura en un comienzo es 1, estamos trabajando en el pin digital número 2, voy a preguntar si la lectura sería 0. Entonces, la lectura puede ser solamente 1 o 0 porque estamos hablando de lecturas digitales. Entonces me pregunto, ¿la lectura es igual a un 0? Y yo, para realizar esa pregunta, lo que puedo hacer es decir, la lectura del pin 2 con la resistencia pull-up es igual a 0, y todo esto yo lo puedo reemplazar con simplemente la negación. Yo puedo decir, la lectura digital del pin 2 con la resistencia pull-up no es igual a 1, necesariamente nos dice que es igual a 0, porque este valor sería solamente 1 o 0. Si no es un 1, necesariamente es un 0. Entonces, si la lectura es igual a un 0, yo lo que hago es primero crear una variable que se llame modo, que va a almacenar. Aquí creamos una variable que se llame modo. Creamos la variable. Y esta variable va a almacenar los distintos modos con el que vamos a estar trabajando. En un comienzo vamos a trabajar solamente con dos modos, el modo manual y también el modo autónomo. Pero posteriormente vamos a estar trabajando también con el modo, que era lo que les dije al principio, la estación meteorológica. Entonces vamos a tener tres modos diferentes. Entonces sí o sí vamos a necesitar una variable para almacenar y para saber en qué modo estamos trabajando. Entonces, como estamos trabajando solamente con dos modos, yo le digo que esta variable modo cambie por 1 menos modo. Esta función ya la hemos visto bastante y lo único que hace es que si la variable modo está en 1, 1 menos 1 es igual a 0, así que la convierte en 0. Y si la variable modo es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1. Entonces vamos a ir intercambiando. Estoy mirando para acá porque mi perro está un poquito asustado aquí abajo, así que si escuchan las patitas, es ella. Entonces esta función lo que hace es intercambiar entre 1 y 0 constantemente. Esos son los dos valores que vamos a estar trabajando. Entonces cambiamos la variable. Si estaba en 1, la pasamos a 0. Y si estaba en 0, la pasamos a 1. Limpiamos la pantalla, informamos que estamos cambiando de modo y esperamos unos 2 segundos para poder leer el texto cambiando de modo y también para evitar el tema de este rebote de los pulsadores. Recordad que los pulsadores internamente tienen un resorte, entonces vamos a estar ahí jugando con el resorte y ese rebote nos puede dar errores de lectura si simplemente damos una instrucción luego que hacemos el cambio. Entonces tenemos que dar un pequeño lapso de tiempo para evitar las lecturas en este rebote. Entonces aprovechamos ese lapso de tiempo para informar también que estamos realizando un cambio de modo. Le damos 2 segundos, limpiamos la pantalla y ahora informamos en cuál modo estamos. Así que utilizamos estos bloques que aparecen en la sección de operadores. Aquí dice los bloques de unir. Y estos bloques de unir nos sirven para entregar texto y también para entregar variables. Utilizamos los bloques del LCD. Recordad que todos estos bloques no vienen por defecto en Mblox, pero los pueden descargar de los videos anteriores. Y ahora, si es que no estoy equivocado, en la nueva versión estamos trabajando en la versión 5.3 de Mblox. Ustedes pueden ir aquí a la sección de extensiones cuando estén trabajando con Arduino, y en la sección de extensiones arriba en el buscador pueden poner TEB, que es tecnología en bloques, y le van a aparecer todas las extensiones que hemos estado subiendo a la plataforma.
Aquí dice desarrollado por Samuel Cortés, soy yo. Entonces todas esas que dicen desarrollados por mí son las que hemos estado utilizando aquí en el canal. De todas formas, yo voy a estar dejando en la descripción de los videos las extensiones para que ustedes las puedan descargar y simplemente tienen que arrastrar el archivo aquí a la interfaz de Emblock para que se habiliten los bloques. Bien, volviendo. Entonces, utilizamos este bloque de une. Y lo que vamos a unir es un montón de palabritas. Vamos a decir que diga modo, espacio. Recordar que este bloque de unir junta todo. Entonces si es que yo no le pongo un espacio, todo lo que escriba aquí al ladito lo va a poner pegado. Entonces voy a poner modo, espacio. Vamos a poner el modo, que puede ser 1 o 0. Pero si yo lo pongo aquí de inmediato, vamos a decir modo, espacio, espacio activado. Activado. También le pongo un espacio al principio, porque si no le pongo este espacio va a aparecer pegadito al número del modo. Si es que yo lo pongo así de inmediato, va a aparecer en la pantalla 1,00. Va a aparecer un decimal, pero como yo estoy trabajando con números enteros y no quiero que aparezcan este 1,00, vamos a utilizar el bloque de redondear. Entonces al redondear nos va a aparecer 1 o 0. Y en el caso de que estemos trabajando después con otros modos, el modo 2, el modo 3, el modo 4, me va a aparecer 1, 2, 3 o 4 y no 1,00, 2,00 o 3,00. Bien. ¿Y qué más nos queda? Recapitulando, al principio también en la otra programación del video anterior, aquí aparecía una cadena gigantesca de condiciones iniciales. Lo agrupamos todo, creamos un bloque, aquí. Creamos un bloque de condiciones iniciales y todo lo que se tenga que ejecutar al menos una vez al inicio de la programación lo vamos a dejar aquí en el bloque, en la función de condiciones iniciales, que es inicializar la pantalla LCD, crear los valores, o sea, las variables, inicializar las variables en el caso de ser necesario, y también el saludo inicial de la pantalla, y también que los servomotores se fijen, pum, para mirar hacia el frente. Todas estas serían las condiciones iniciales, que las agrupamos aquí en este bloque. Entramos al bloque por siempre, al ciclo por siempre, en el caso de que modo sea igual a 0, que inicialmente comienza en 0. En block, si es que yo no inicializo aquí las variables, de todas formas la va a iniciar en 0. Entonces vamos a partir acá y me va a mandar de inmediato al modo igual 0, que es el control del joystick. ¿Cómo se controla el joystick? ¿Cuáles son las funciones que tenemos que trabajar ahí? Y lo dejé en un bloque, porque es una función bastante extensa. Lo que hacemos es trabajar aquí con el bloque mueve el servo en el pin. Yo conecté los servomotores en el pin 9 y en el pin 10. Y tenemos que realizar una lectura del potenciómetro que está dentro del joystick. Tenemos dos potenciómetros dentro del joystick que ejecutan las lecturas para el eje X y también para el eje Y. Entonces realizamos esa lectura, pero esa lectura va en un rango de entre 0 a 1023. Cuando uno lo mueve hacia un extremo va a dar 0 y cuando uno lo mueve hacia el otro extremo en un mismo eje va a dar 1023, el valor de la lectura. Pero para realizar o para convertir esto a ángulo, yo no puedo llegar y poner esto acá, porque me va a decir, mueve el pin del servo, que está mueve el servo en el pin 9 a un ángulo, por ejemplo, aquí yo le voy a poner que lea el pin analógico 0, y la lectura del pin analógico 0 me va a devolver, por ejemplo, 514. El servomotor nos va a ir a un ángulo de 514. Entonces tengo que realizar una conversión. Para realizar esa conversión utilizamos el bloque, aquí datos, el bloque mapear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mapear la lectura del pin analógico. La lectura del pin analógico que va entre 0 a 1023. Y lo vamos a mapear para que cuando vaya a 0, el ángulo asociado al límite 0 sea de 150. Y para el otro lado, cuando yo, por ejemplo, aquí está el joystick, yo lo muevo hacia acá, me da 0. Y cuando lo muevo hacia acá, me da 1023. Entonces yo voy a hacer que cuando lo mueva hacia acá,
el ángulo del servo sea 150 y cuando lo mueva hacia el otro lado el ángulo del servo sea 30. No voy a jugar con los valores máximos. Recordad que los servomotores, ahí le pegué al micrófono. Recordad que los servomotores de giro restringido pueden ir normalmente, los pequeños, entre 0 a 180. Pero debido a la disposición que tengo del robot para que no mire hacia abajo y se pegue consigo mismo, lo voy a dejar entre 150 y 30. Lo mismo para los lados. Entonces todo este bloque de código lo que hace es leer la lectura del potenciómetro dentro del joystick, de uno de los ejes. Después convertimos esa lectura a un ángulo, en este caso que vaya de 30 grados a 150 grados. No lo puse de 30 a 150 porque el joystick yo lo tengo al revés. Entonces los cables están hacia atrás. Entonces si es que yo bajo el joystick, lo que estoy haciendo realmente o el movimiento del servomotor va a ir en contra de la posición espacial mía respecto al joystick. Por lo tanto, lo que hago es invertir los límites para que coincida que yo haga este movimiento y también la cara del servo haga, o sea, la cara del robot haga este movimiento. Es para eso. Entonces aquí tenemos toda la conversión de la lectura y lo que hago es poner este bloque que ahora ya no significa lectura analógica, sino que es un ángulo que es de entre 150 y 30. Entonces ese ángulo es el que yo ejecuto. Hago lo mismo para el otro eje. Recordar que los joysticks tienen dos ejes, el eje X y el eje Y. Aquí controlamos un servomotor que es el de la base y el otro servomotor que es el de la cara. Y eso es lo que tenemos para el modo 0. En fin, eso sería todo. Simplemente tenemos dos modos. El control manual a través del joystick. Lo voy a estar dejando aquí nuevamente la vista. Y el otro sería el control autónomo que ya programamos el video anterior. Espero que pronto pueda sentarme nuevamente, darme un tiempito para poder trabajar en la estación meteorológica y ya tener 3 modos y hacer una programación mucho más robusta y también no trabajar con una con una batería de 5 volts, sino que conectarlo por el jack y de esa forma tener el brillo de la pantalla constante y que no esté ahí parpadeando. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en la siguiente clase. Chaito.